De hoy. Qué gusto saludarles, querida audiencia, querida familia, en esta tarde de miércoles 3 de marzo de 2021. Ya estamos aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México y bien, el día de hoy vamos a estar platicando nuevamente con el licenciado Aarón Lara de Iniciativa Ciudadana para que pueda comentar lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas con respecto a la aprobación en el Congreso de Quintana Roo, en Chetumal, de una iniciativa que se presentó para legalizar el aborto en la entidad. Y bueno, pues como habíamos venido comentando en ocasiones anteriores, este año se vuelve crucial para nuestro país por todo el impulso de esta agenda en los congresos de los estados, en el Congreso de la Unión. Y bueno, se está librando una batalla por la vida y la familia ahora en México y es muy importante que nosotros estemos activándonos, estemos participando en este tiempo, queridos amigos, querida familia. Mi nombre es Sergio Miranda, soy pastor y director de este Foro por la Defensa de la Familia y quiero darle una vez más la bienvenida aquí a nuestro querido amigo licenciado Aarón Lara para que él pueda platicar con nosotros. Gracias nuevamente, mi querido Aarón, por aceptar esta invitación y más que fue el día de hoy. Fue el día de hoy, pero yo sé que lo que ha ocurrido en Chetumal te ha tenido muy ocupado. Te agradezco que hayas aceptado la invitación para ponernos al día con la agenda. Cómo no, pues muchas gracias a ti y a toda la audiencia que te sigue. Estamos muy contentos, muy satisfechos, pero también te digo muy cansados. Fue una de las batallas más largas y más complicadas que hemos tenido en estos últimos años. Y para poder contextualizar, déjame decirle al auditorio, toda esta avalancha de la ideología de género en nuestro país realmente comenzó con la llegada del nuevo régimen que hoy gobierna nuestro país. No es tanto un tema del presidente, pero sí de su partido y de quienes lo integran. Pero fíjate, ellos llegaron al poder o se instaló la legislatura actual en septiembre del 2018. De septiembre a diciembre se presentaron 24 iniciativas en contra de la vida y de la familia. 24 en un periodo cortísimo de tiempo. Pero luego el año siguiente, en el 2019, hubo 46 propuestas legislativas en distintas partes del país sobre cualquier cosa que quieras sobre ideología de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto, una cosa que le han dado en llamar el libre desarrollo de la personalidad, lo que le hemos llamado la ley Mordaza, que es la que impide a los pastores poder ofrecer terapias para que personas que tienen dudas o incertidumbre de su identidad puedan recibir asesoría o consejo, tipificando la consejería pastoral como si fuera una terapia. En fin, estamos hablando de que en un año se presentaron 46 iniciativas de ese tipo. Y luego, el año pasado, 2020, hubo 88 distintas iniciativas. En medio de la pandemia, sin movilidad, porque todos estábamos en casa, a través de los medios digitales, en todas esas circunstancias, 88. Y entre esas, destacadamente, un amparo que vino del estado de Veracruz y que se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia para poder revertir una votación que había cancelado una propuesta o una iniciativa pro aborto en el estado de Veracruz. Entonces, realmente hemos estado verdaderamente asediados. Bueno, pues en ese contexto de que ha ido creciendo de una manera exponencial estos temas, en noviembre del año pasado, el día 28, un grupo de 20 feministas se metieron al Congreso de Quintana Roo
y ya no hubo forma de sacarlas. Se apoderaron del recinto. Claro que contaron con el apoyo de algunos diputados, concretamente ellos, pero contaron también con el apoyo de la Comisión Estatal en Quintana Roo de Derechos Humanos, que fue la que dictó medidas cautelares para que las muchachas o las mujeres, no son solo jóvenes, hay unas señoras, personas adultas, pudieran apropiarse de una instalación que es propiedad federal. Ni el gobierno del estado, ni las propias autoridades encargadas de la seguridad de las instalaciones del Congreso, como es la mesa directiva, ni la policía municipal, nadie metió las manos, aterrados de que pudieran violentar el derecho que tenían esas mujeres de manifestarse. Les permitieron quedarse con las instalaciones por 94 días, hermano, vandalizándolas, destruyendo propiedad. Bueno, era una cosa verdaderamente atroz, pero lo más grave es que impedían la vida democrática porque no se podían tener sesiones, cerraron el recinto de tal forma de que no había forma de accesar. Ellas literalmente tenían las llaves. Entonces el Congreso tuvo que andar peregrinando, buscando un lugar donde sesionar, una cosa verdaderamente vergonzosa. Aarón, me gustaría aquí preguntarte tu punto de vista, que es muy extraño que un grupo de 20 activistas se haya apoderado de esta manera del recinto legislativo y que haya tenido ese contubernio. ¿Hay alguna, o sea, cualquier grupo ahorita en Chetumal podría tomar de estudiantes, trabajadores y quien sea, podría apoderarse de esa forma del recinto? ¿Qué pasó que pudieron ellas conseguirlo? Cuando sabemos que en Quintana Roo nos comentaban, pues no es una entidad donde haya un movimiento a favor del aborto que esté siendo, digamos, teniendo repercusión. ¿Cómo pudieron conseguirlo? ¿Tú tienes una idea de eso? Es la debilidad gubernamental, pero no solo es que se conjugó la debilidad del gobernador, porque francamente él tuvo miedo de actuar con firmeza, sino la actuación verdaderamente antidemocrática de la Comisión de Derechos Humanos. Su intervención fue ilegal porque está apoyando un movimiento ilegal, está cancelando los derechos humanos de los trabajadores, los derechos humanos de los legisladores, los derechos humanos de toda la comunidad quintanarroense, pero no solo eso, además ideológicamente sosteniendo algo que es insostenible, que es el derecho de quitarle la vida a una persona que es en este caso un no nacido. Sí, estamos hablando de una minoría que quiere, una minoría de la sociedad que está queriendo imponer una ley a toda la sociedad, ¿no? Pero está apoyando organizaciones ideológicamente sesgadas. Por eso nosotros, una de nuestras acciones ya en 2021 fue ir y clausurar las 4 oficinas que tiene la Comisión de Derechos Humanos, la de Cozumel, la de Isla, la de Playa del Carmen y por supuesto la de Chetumal. Cerramos 4 de las oficinas, las clausuramos con un sello así enorme de clausura, porque no ser que una institución que supuestamente debe ser absolutamente imparcial, porque si no, ¿cómo va a defender los derechos humanos? Claro. Esté tan cargada o tenga un sesgo ideológico tan marcado. Pero eso no es gratuito, eso está ocurriendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está ocurriendo porque es una dependencia que está bajo la sombrilla o el organigrama de gobernación. Igual lo mismo con INMujeres o el Instituto de las Mujeres o el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, o otro instituto que protege los derechos, protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todas son dependencias de gobernación, pero la señora Olga Sánchez Cordero ha colocado ahí a personajes completamente ideologizados que responden a una línea de pensamiento y que ya no cumplen su tarea, sino que están sesgando su labor para privilegiar a quienes
violentamente no solamente destruyen o atacan a las instituciones, sino que corrompen la democracia. Entonces estamos hablando de una operación política en todo el país, desde la Sí, Secretaría de literal, Gobernación, literal. utilizando el cargo para de esta manera impulsar toda esta agenda. Ahí está. Y voy a terminar a hablarte del tema de Quintana Roo, pero luego te voy a describir cómo la señora Olga Sánchez Cordero está invadiendo otros espacios precisamente con esta misma agenda. Pero regresando a la narrativa de Quintana Roo, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, a quien, insisto, les clausuramos sus oficinas y le hicimos una solicitud de juicio político que ya la refrendamos y la semana que entra vamos a insistir que se le haga juicio político a este señor, contaba con el apoyo de un grupo de diputados de Morena que están a favor de esta ideología y que de una manera verdaderamente antidemocrática les apoyaban, les dieron todos los recursos, los apoyos necesarios para hacer crecer un movimiento de 20, 30 personas. Es verdaderamente ridículo. Lo que a mí más me sorprendió y me indignó fue que al final estas chicas se presentan diciendo que su única demanda era que se legislara sobre el tema del aborto. Ya después, como al mes, sacaron un pliego petitorio. Pero al final hicieron un convenio para establecer un calendario de foros, de tiempos de análisis, hasta llegar a la discusión de esta propuesta legislativa. Y cuando se cumple, o cuando antes de que empezara esta nueva legislación, que fue el 15 de febrero, apenas hace 2 semanas, 3 semanas atrás, el presidente de la Cámara, más los presidentes de las comisiones, van a hablar con estas señoras otra vez para escribir un acuerdo modificando el calendario que ya se tenía y estableciendo nuevas reglas de cuándo, de cómo, de dónde y de quién. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que los diputados se plieguen a todas las peticiones de un grupo ilegal que tiene secuestrado el Congreso? Además, sin tomar en cuenta todos los demás grupos pro vida o los otros grupos sociales que hay en la entidad. Es una verdadera grosería, es un insulto a la ciudadanía en general. El caso es de que hacen este nuevo acuerdo y vergonzosamente uno de los puntos era que las feministas secuestrantes, las secuestradoras del inmueble, les daban permiso a nuestros diputados para que pudieran entrar al salón de plenos a legislar. Pero solamente al salón de plenos, no podían pasar a las oficinas, no podían pasar a ninguna otra dependencia. El permiso que les otorgaban era solamente para usar el salón de plenos. Yo en mi vida he visto una afrenta tan grande para un poder legislativo como ocurrió en Quintana Roo. Verdaderamente vergonzoso y queda registrado para la historia. Con este nuevo acuerdo, entonces se llevan a cabo unos foros, tres días para 6 foros, uno en la mañana, otro en la tarde. El primero fue el día 17 de febrero, en la mañana hablaron los grupos feministas. Y entonces tenían la posibilidad de llevar a quien ellas quisieran, pero tenían que usar solo 50 minutos. Todos los grupos iban a tener ese espacio. Y llevaron a 5 personas. Entre sus discursos siempre dijeron que el problema del aborto es que había, ya sabes, el tema del patriarcado, etcétera, pero sobre todo que el tema estaba vinculado a la cuestión de que las iglesias son las que presionan y que la iglesia es la culpable de todos los males, ¿no? Así que entonces, pues uno esperaba un discurso así, pero imagínate, entre los discursantes que llevaron, iba un sacerdote. Y entonces, cuando yo lo veo, digo, ¿cómo? Ya no entendí. Si están diciendo que la religión, pues resulta que es un
un señor que en algún momento fue sacerdote y lo expulsaron de la Iglesia Católica, pues obviamente está boletinado a decir cosas fuera de lo que dice la Biblia o lo que dice la doctrina católica. El hombre es un impostor, no es sacerdote, pero el hombre ahí se plantó para defender los derechos de las mujeres. Y bueno, pues obviamente en las redes lo tundieron durísimo y fue ridículo, en fin. Nosotros fuimos por la tarde, grupos Pro Vida, y nosotros llevamos a una psicóloga, a un médico extraordinario, un hombre que además el decano de bioética de la Universidad en Puebla, vamos a una abogada defensora de asuntos contra la mujer, la que lleva los casos matemáticos de ataques contra la mujer. ¿Te acuerdas de este caso de una señorita mujer saxofonista a la que la mandaron rociar con ácido? Con ácido. Bueno, es esta mujer, esta doctora en Derecho, defiende a esta mujer. Los casos más emblemáticos de violencia contra las mujeres los defiende esta doctora que se llama Diana Cristal. Y luego llevamos a un abogado local, un abogado de ahí de Quintana Roo, y a una doctora en Derecho Constitucional, que los hizo pedacitos, o sea, una exhibición de lo que dice la ley extraordinaria, del más alto nivel. Así que, pues obviamente, las feministas estaban enfurecidas, primero porque no les salió el numerito del señor que se hace pasar por cura, y luego porque los argumentos fueron rotundos. Al otro día en la mañana fue el Colegio de Médicos y por más que le buscaron, los médicos cabalmente dijeron, el aborto no es seguro, como ninguna cirugía que se pueda hacer así puede ser la más sencilla. El aborto no es gratuito porque toda atención médica tiene un costo. Ellos estimaban que mínimamente para poder atender abortos iban a necesitar por lo menos 18 millones de pesos para poder surtir solo de medicamentos, en fin, y por supuesto que el derecho a la vida queda fuera de toda discusión ética, moral. Un médico estudia para salvar vidas, no para quitar vidas, en fin, rotundo. Y así cada día no hubo manera de que pudieran defender el tema del aborto. Finalmente, la semana pasada se llevó a cabo la discusión en las comisiones. Son 5 comisiones, que es la de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Salud, Justicia y Puntos Constitucionales. Porque esto es muy importante. Había 2 iniciativas. Una que era para modificar la Constitución y otra que era para modificar el Código Penal. Entonces, lo que los abortistas querían es que no se discutiera la constitucional, que se quitara, que se bajara y solo se discutieran los cambios al Código Penal, siguiendo un modelo que ya se hizo en México, en el estado de Oaxaca, pero que es ilegal porque la Constitución es la ley marco, la ley superior. Bajo la Constitución están las leyes secundarias, el Código Penal, el Código Civil, la ley de salud, la ley de educación, etcétera, etcétera. No puede haber una ley superior a la Constitución. Todas las leyes emanan de la Constitución. Así que entonces, por eso cuando llegan a gobierno, un diputado, etcétera, un gobernador, por supuesto el presidente, jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Bueno, entonces era ilógico que quitaran el tema constitucional para solo hablar de esta ley, porque la ley contrapone la Constitución. En el artículo 13 de la Constitución de Quintana Roo dice claramente que la Constitución protege la vida desde la concepción. Entonces no podías tú modificar el Código Penal para permitir el aborto porque la Constitución lo prohíbe.
Entonces, ese debate tardó 13 horas, hermano. 13 horas. El debate entre si era válido hacer un cambio en una ley menor y no hacer el cambio constitucional, en eso se centró el debate. 13 horas. Pero es que de entrada, no lo estás diciendo, por definición no procede un cambio en una ley como el Código Penal sin antes no hacer el cambio en la Constitución que quitara el derecho a la vida, porque el cambio constitucional implica abiertamente pues retirar ese derecho, el derecho a la vida consagrado en la Constitución de Quintana Roo. Entonces, como en ese momento había una mayoría de diputados que buscaban el aborto, los que estaban a favor de la vida se salían para romper el quórum. Entonces no había quórum para votar. Sin quórum no podrían votar y continuar el proceso. Y claro que los grupos abortistas estaban enfurecidos, pero los diputados se salían, no votaban y decían, nos vamos a salir mientras ustedes se empeñen en eso porque eso es ilegal. Y le decían, no, es que eso ya lo hicieron en Oaxaca. Ok, si se equivocaron en Oaxaca e hicieron algo ilegal, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo si sabemos que está mal? Entonces no pueden poner... Perdón, Aaron, y aquí, por cierto, hay un recurso legal por lo que pasó en Oaxaca. ¿Hay algún recurso, alguna estrategia legal para echar abajo el aborto debido a que la Constitución no, en el Estado no lo está garantizando? Mira, está empantanado, no se ha hecho nada, sobre todo porque eso ocurrió el 23 o 25 de septiembre del 2019 y en el 2020 el tema de la pandemia ha paralizado todos los trabajos. Entonces, ahora todo es virtual y los juzgados han estado cerrados la mayor parte del tiempo. Entonces, no se ha metido el recurso, pero aunque no se meta, es inconstitucional. Entonces, si alguien quisiera ampararse bajo esa ley, cualquier juez le va a decir no se puede porque la Constitución dice otra cosa. Hay una controversia constitucional que tarde o temprano se va a tener que dilucidar, pero lo que es claro es que está mal hecho y entonces pues no se puede resolver el tema. Es como si te dijeran, mira, te regalo ese coche, pero no te doy las llaves. Y entonces, ¿cómo lo abres, cómo lo arrancas, cómo lo manejas si no tienes las llaves para entrar? Entonces, es así es el tema. No es procedente, exacto. En fin. En el caso de Quintana Roo. Se rompió el quórum por 3 veces y ya la presidenta estaba harta, estaba enfurecida, pero de veras enojada, y entonces dijo, bueno, ya, hasta aquí llegamos, y disolvió la sesión de una manera muy grosera, muy violenta, y se quedó estancado la semana pasada. Así que del miércoles martes de la semana pasada para el día de ayer, nosotros armamos toda una estrategia, empezamos a trabajar, a bordear el tema, pudimos llevar a un abogado constitucional, llevamos a otra abogada que nos ayudó para conciliar el tema de justicia con el tema de puntos constitucionales, porque como son 2 comisiones diferentes, teníamos que armonizarlas. Bueno, imagínate, hace 8 días, entre la discusión de esas 13 horas, proponen un cambio a la Constitución y en ese tremendo cambio cometen una de las... Sí se propuso un cambio a la Constitución en el proceso. Pero te voy a decir cuál era. Era copiar una parte del artículo 12 para pegarlo en el capítulo 13, en el artículo 13, sin borrarlo del 12. O sea, la Constitución hubiera tenido 2 artículos igualitos en distintos contradictorios. Artículos. Bueno, no, porque era el mismo. O sea, haz de cuenta que en el primer párrafo dice, no sé, el licenciado Roberto Hernández es poseedor de un vehículo, y lo dice en el artículo 12. Y luego en el artículo 13, otra vez, el licenciado Francisco tal es dueño de... O sea, ¿cómo repites en una Constitución 2 artículos iguales?
Es ridículo, era absurdo. Claro que eso no pasó, no se puede hacer una barbaridad de ese tipo. En fin, en medio de todo eso nosotros hicimos este proyecto, nos reunimos con los diputados, les explicamos muy claramente por qué lo de Oaxaca no se podía hacer, les llevamos toda la argumentación internacional, porque el otro tema es que los tratados internacionales dicen que así, que asado, bueno, les explicamos cómo funciona el tema internacional, de derecho internacional para nuestro país. Todo un trabajo de logística muy profundo, muy claro, muy específico, que trabajamos con 14 diputados. No fuimos a más porque dijimos no tiene caso gastar tiempo con quien no le interesa escuchar razones. Entonces, solo con quienes tendrían interés. De esos 14 diputados, 12 estaban absolutamente convencidos, claramente explicados y dijeron vamos por esa vía. Así que cuando llegamos ayer a las comisiones, la primera moción era, ¿se va a sacar la Constitución o se va a mantener la Constitución? A votación, rotundamente, tiene que tratarse la Constitución. Así que entonces ya teníamos ganado el escenario. Segunda moción, vamos a meter la modificación en sentido positivo o en sentido negativo. Y esta parte es muy importante para quienes nos están escuchando. Si nosotros hubiéramos ido por el tema de que se presentara la ley como, como dictaría la razón, como en un sentido negativo de modificar la Constitución, no podemos modificar la Constitución, nosotros hubiéramos necesitado 17 votos. Pero acuérdate que te estoy diciendo que solo teníamos 12 votos de 25 diputados. Entonces, no nos daban los números para llegar hasta los 17. Y entonces nuestra estrategia fue que la iniciativa fuera en sentido positivo de que sí se aprobara el aborto modificando la Constitución. Claro que para mucha gente del público que no sabía de la estrategia decía, ¿cómo se atreven los pro vida a permitir que pase esa iniciativa? Bueno, era una estrategia, porque entonces los que necesitaban 17 votos, pues era el otro grupo. El otro grupo que tampoco los tenía. Entonces ya no nos preocupamos nosotros más que por conservar a nuestros 12 votos, mientras que los otros estaban desesperados porque sabían claramente que no tenían ese número de votos. Y entonces... ahí se detuvo todo. Ahí logramos la victoria porque... de esa forma fue como se detuvo la aprobación de una ley así, de un cambio al Código Penal que legalizaría el aborto en la entidad de Quintana Roo. No. A ver, el tema era que en este dictamen lo que tenían que aprobar era que se cambiara la Constitución para que se permitiera el aborto. Sí, claro. Y al no permitirse, porque no se logran los 17 votos, entonces la ley queda desechada. Como queda desechada la ley, se pregunta, ya en segunda instancia se dice, bueno, ¿qué hacemos con la ley que se acaba de desechar? ¿La regresamos a comisiones para que la sigan estudiando y la vuelvan a presentar o la desechamos definitivamente? Y claro que como ya teníamos nosotros la mayoría de votos, la desechamos totalmente. Y entonces quedó muerto el cambio constitucional, quedó muerto el cambio a una ley que era el Código Penal y el Código de Salud, y quedó muerto que la volvieran a insertar o que la volvieran a presentar en esta legislatura. 4 cosas de una en una sola votación. Adiós. Bendito sea el Señor. Wow. Claro que te lo platico ahorita en 10, 15 minutos, sí, pero nos tomó 90 días para llegar a este acto. Otra cosa muy importante, muy importante. Le dijimos al presidente de la Cámara, mire, diputado, se llama Eduardo Hernández, si ustedes no sacan a las feministas antes de votar,
cuando se enteren de que van a perder, no va a haber poder humano para que la saquen. Ustedes necesitan sacarlas antes de votar, porque si no las sacan, esto va a ser inacabable, inacabable. Y entonces el hombre inteligentemente ahora sí que nos agarró la onda y fue a hablar con las feministas para que en el convenio ese que te digo que habían firmado, que a mí me parecía una vergüenza, le incluyeran un adendum. Y el adendum era que las mujeres se salieran del recinto cuando hubiera dictamen. Entonces, si sale el dictamen, se los entregamos y ustedes desalojan el edificio. Y las mujeres firmaron. Realmente ahí es donde se ganó el triunfo. Wow. Entonces, cuando sale el dictamen y sale a favor de lo que ellas querían, entonces felices de la vida dijeron, no, ya está. Y entonces reciben el dictamen. Aceptaron el acuerdo pensando que iban a avanzar. La sacan, se tardaron más de 1 hora en sacarlas, y una vez que estaban afuera, entonces se reanuda la sesión, las diputadas abortistas enfurecidas, bueno, una cosa verdaderamente grotesco, pero al final perdieron la votación de una manera dramática, porque al final nosotros tuvimos no los 12 votos con los que teníamos amarrado, sino tuvimos 13 votos. 13 votos en contra del dictamen y 7 votos a favor del dictamen, que fueron los abortistas. Entonces se les ganó de una manera rotunda, no hubo forma de detener, gracias a Dios, una iniciativa que era perversa, que además estaba bajo chantaje, que luego tenía el apoyo irregular de parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero que la población rechazó siempre. Te voy a decir que mientras estaba la sesión, afuera había unas 300, 400 personas viendo en pantallas la transmisión, pero cantando, bailando, con velas. Bueno, aquello era un show, se convirtió en... Y cuando ganó la vida, bueno, ¿para qué te platico? Fue una fiesta maravillosa. Entonces, realmente fue un logro extraordinario, muy cansado, muy dramático, muy complicado, pero bendito sea Dios, se ganó. Sí, una gran victoria para el movimiento Pro Vida y Pro Familia ahora en México, y se está sentando un precedente también. Muy bien, Aarón. Y finalmente, ¿podrías comentarnos respecto a esta reforma que se estaba presentando a la ley de asociaciones religiosas, que estás comentando que finalmente se bajó de la agenda, no se votó el día de hoy, pero está en suspenso, que esta reforma a la ley de asociaciones religiosas que pretenden pues, ¿cómo definirlo? Con el argumento de la discriminación, quieren realmente callarnos a los pastores o a cualquier líder espiritual que hable en relación a este tema. Y más que eso, lo que quieren es sancionarnos. Sancionar, sí. Vamos a ver, te decía yo al principio que no es solamente el tema del aborto o el tema del matrimonio homosexual lo que está promoviendo la señora Olga Sánchez Cordero. Lo que ella realmente está buscando es introducir la ideología de género de manera transversal en todas las políticas públicas. Entonces, ella ha insistido, y la verdad es de que ganó la batalla de la constitucional en la modificación a la ley de educación. Eso fue en 2019. Fue un error nuestro táctico, fue un error que no nos pudimos dar cuenta, pues porque nuestros aliados, los diputados que están ahí, pues tienen que revisar un montón de leyes al mismo tiempo. Entonces nunca se percataron de cómo la señora Olga Sánchez Cordero había promovido que dentro de la ley se incluyeran 2 cosas. Primero, que se quitara a los padres
en el tema de la supervisión de los contenidos de la educación en general. Pero lo segundo es que se insertara una educación inclusiva con el tema de ideología de género. Eso es una manzana envenenada en este momento para la educación en México. Yo digo que este tiempo de pandemia, en donde pues, se han perdido prácticamente 2 ciclos escolares, ha sido también una forma providencial del Señor para evitar que los niños de manera masiva puedan estar siendo adoctrinados en ideología de género. Desde el año pasado, tú recordarás, el antepasado, el 2019, comenzamos a impulsar una iniciativa de ley para establecer el PIN parental, y eso nos ha traído un enfrentamiento con la señora Olga Sánchez Cordero terrible, porque ella está decidida a que no se establezca el PIN parental en México, pero nosotros decididos en el nombre del Señor en que los padres de familia tenemos el derecho inalienable de educar o de escoger la educación que reciban nuestros hijos. Claro. Eso es en el campo educativo. Pero también se ha metido en el campo judicial, porque ella es la que impulsó este amparo para que llegara hasta la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte le demandara o mandatara a la legislatura de Veracruz que modificara una votación. Eso es ilegal, eso es absolutamente anticonstitucional. No hay forma de que el poder, en este caso judicial, se meta con el poder legislativo y le diga qué hacer o qué votar o cómo votar. Y eso es lo que la Corte dijo, que ellos no podían meterse porque sería violencia legislativa. Así que eso, gracias a Dios, se detuvo. Eso fue en julio del año pasado. Se ha metido en el campo legislativo porque ella estuvo llamando primero a los diputados de Nuevo León, ahora a los diputados de Quintana Roo y así en otros estados, para pedirles, dándoles línea de qué deben votar o cómo deben de votar. Es algo verdaderamente terrible lo que está pasando. Y ahora se está metiendo con el tema de las iglesias para poder meter este cambio a la ley de asuntos religiosos, que como es un cambio a una ley secundaria, no necesitan las 3/4 partes de las cámaras, solo necesitan mayoría simple y Morena tiene esos números. Por eso es tan peligroso. Ahora, te voy a decir otra cosa que a nosotros nos tiene muy, muy preocupados. En diciembre, la primera semana de diciembre del año pasado, esta misma comisión, que es de gobernación, resulta que aprueban una iniciativa para modificar la Ley Nacional de Población. Esto es muy importante, esto que te estoy platicando. Modifican la Ley Nacional de Población. Normalmente, pues nuestros aliados nos hacen favor de informarnos, de mandarnos las minutas, de pedirnos algún tipo de apoyo, yo qué sé, hay abogados que están ahí ayudando de la sociedad civil, pero en este caso no nos dijeron nada. Y te voy a decir la razón, no se dieron cuenta de lo que estaban tramando, porque esta iniciativa de la Ley Nacional de Población es un libro de 240 páginas. ¿Tú sabes quién lo va a leer? O sea, entonces cuando lo aprueban en las comisiones y lo suben al pleno, no se dieron cuenta de lo que estaban votando hasta que ya estaba la votación. Alguien nos dio el pitazo, fuimos a ver, estuvimos revisando, les dijimos a los diputados, ¿cómo crees que van a votar esto? Está mal aquí, aquí y allá. Y nos dijeron, no, ya lo revisaron, no se preocupen. Pero ¿cómo no nos vamos a preocupar si estamos viendo esto que dice aquí en tal párrafo? El caso es de que lo aprobaron y ahora está en la Cámara de Senadores. Ahí, gracias a Dios, hemos podido contenerlo. No sabemos cuánto tiempo, pero ahí está detenida la Ley Nacional de Población. Ahora nos hicieron exactamente la misma estrategia. Presentan esta iniciativa, lo aprueba la comisión
de gobernación y lo suben al pleno. Pero como ya había pasado este caso, entonces los diputados afines se dieron cuenta y dijeron, no, a ver, ya nos lo hicieron una vez, pero no lo van a hacer otra vez. Y cuando revisamos, efectivamente se trata de una ley que le impediría a los pastores poder decir que la identidad de género o las preferencias sexuales, no podemos nosotros, los pastores, los que predican, no pueden opinar de esos temas, porque sería atentar contra los derechos humanos de las personas. Si tú dices en el púlpito, tú como pastor que predicas y dices la homosexualidad es una aberración o el lesbianismo es un pecado o yo qué sé, cualquier tipo de preferencia sexual, o que alguien diga yo nací como hombre pero en realidad soy mujer, y que tú digas eso desde el púlpito, hermanos, eso no es verdad, eso está equivocado, eso no le agrada a Dios, yo qué sé, tú puedas ser sancionado por tener un discurso de odio. Lo que están queriendo hacer es amordazar a la iglesia, es ponerle un tapabocas literal para que no puedas denunciar que el pecado existe, que estas conductas son conductas que atentan contra los principios y valores que están descritos en las Escrituras. Y esto proviene no de que se le ocurrió a Olga Sánchez, viene desde la ONU, porque el año antepasado ya la ONU, y no la ONU, hay que explicar esto bien, una dependencia de la ONU, que es una comisión para una relatoría para asuntos religiosos, un señor que es homosexual, escribió esta relatoría diciendo que las iglesias tienen un mensaje de odio y que para poder subsanar este discurso de odio, tiene que haber una revaloración del mensaje bíblico, una reinterpretación a las Sagradas Escrituras, una reeducación en los institutos o seminarios para que cuando se lean esos pasajes se entienda de un modo distinto a como hoy lo entendemos, porque como hoy lo entendemos está mal entendido, hacemos mal en juzgar a las personas y que si un homosexual tiene derecho a ser homosexual, las iglesias no pueden oponerse, y si una persona quiere cambiar su sexo, pues la iglesia no tendría por qué decir que eso está mal, y si una mujer quiere abortar, las iglesias no tendrían por qué oponerse o por qué decir o denunciarlo como un delito moral. Entonces este es un tema que viene desde muy alto nivel, pero que ya permeó en México por activistas como Olga Sánchez Cordero y quienes ahora quiere ella influenciar para que se legisle tapándole la boca a la iglesia, sí, impidiéndole a los ministros de culto poder denunciar el pecado y además sancionándolos. Hay una iniciativa que ya se aprobó en la Ciudad de México, ojo, ya se aprobó en el Estado de México, en donde si un pastor habla con un homosexual y le dice, el Señor te puede cambiar, voy a orar por ti para que el Señor te libere de esa conducta, este pastor pueda ser sancionado de 3 a 6 años de cárcel. Wow. Y lo pueden multar y le pueden hasta quitar su licencia como ministro de culto. Eso es lo que van a querer ligar esta iniciativa que está ahorita en la Cámara con esta iniciativa que ya se aprobó en la Ciudad de México, porque la intención que ellos tienen es que se vaya aprobando en todos los congresos estatales. Entonces lo que quieren es, al fin de cuentas, hilar una cosa con otra, y al ratito los pastores van a estar obligados a casar a personas del mismo sexo. Los pastores van a estar obligados a tener baños para homosexuales, o que ellos puedan entrar al baño que decidan. Me explico, o sea, es un tema de ir progresivamente permitiendo ensanchar los derechos humanos, dicen, de estas personas. Y entonces los derechos humanos de nosotros para
creer o no creer, los derechos humanos de conciencia, el derecho humano a la libertad religiosa, ¿dónde va a quedar? Sí. Van a desaparecer derechos para privilegiar otros derechos. Realmente es un nuevo horizonte muy oscuro, muy complicado. Y ahora te digo esto, eso ya es una iniciativa aprobada, ¿eh? No la subieron al pleno porque hubo oposición, pero el dictamen ya está. Entonces, lo verdaderamente difícil es cómo desmantelamos ese dictamen, cómo hacemos que se cancele, porque no lo presentaron esta semana, pero lo pueden presentar la semana que entra, o en 15 días, o en un mes, o cuando nos agarren descuidados, hermano. En cualquier momento se puede aprobar ese cambio a la ley de asociaciones religiosas, donde se sancionaría a los ministros de culto acusándoles de discriminación si expresan su punto de vista en desacuerdo con la homosexualidad y la ideología de género. Todo lo que tenga que ver con identidad de género o con preferencias sexuales sería sancionable. Sí, evidentemente se quiere detener la influencia de la iglesia, la influencia de los líderes espirituales. Se quiere evitar, tener el camino libre para que siga avanzando esta agenda y esta ideologización, esta culturización de la sociedad en una forma que sabemos que pues es destructivo a la identidad de las personas y a una vida saludable emocional y intelectualmente. Muy bien, Aarón, pues nos dejas muy claro el panorama que tenemos en la agenda. Nuevamente, coméntanos para que las personas que siguen esta transmisión quieran también seguirte en redes sociales, puedes nuevamente comentarnos esta información. Sí, mi Twitter personal es leak.aronlara, pero pueden seguir las páginas de Iniciativa Ciudadana en Facebook, en Instagram, en YouTube también tenemos una página para que vean todos los videos que se han ido produciendo, sobre todo el que tiene que ver con el tema de la agenda globalista. Ahí es donde explicamos cómo todo esto baja desde la ONU. Es muy importante que conozcan la información porque frente a esos fenómenos vamos a estar dando la pelea en los próximos días. Te agradecemos mucho, mi querido Aarón, por esta invitación, por nuevamente comentar aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México estos temas tan importantes, relevantes, para estar atentos aquí con nuestra audiencia. Y bueno, hacerles nuevamente la invitación para que en este año, en esta elección de este año 2021, identifiquen, querida audiencia, los candidatos a favor de la vida y la familia, que pregunten ustedes por los candidatos en su localidad, en su distrito electoral, y que apoyemos a candidatos comprometidos con esta agenda que nos dé mayor influencia en el Congreso, en los congresos de los estados, y que de esta manera pues se detenga el avance de esta agenda que, como hemos venido analizando, finalmente está lastimando a la familia, está atentando contra la vida de los bebés concebidos en el vientre de su madre, y que desde luego también en algún momento se generen políticas públicas que puedan realmente dar una solución razonable, una solución correcta a estos problemas que se están viviendo en nuestra sociedad. Bueno, pues les invitamos. Déjame hacer un último anuncio, por favor. Ahorita adelante. Que mencionaste esto, acabamos de inaugurar o de presentar la semana pasada un nuevo proyecto de Iniciativa Ciudadana. Ya está en línea, pero oficialmente va a estar operando 100% la primera semana de abril. Es una página que se llama votoporlavida.org. Votoporlavida.org. Ahí ustedes van a encontrar a todos los candidatos pro vida, ya sean para candidatos locales, como diputados locales, diputados federales, presidentes municipales o gobernadores. Si hay pro vidas, ahí lo van a encontrar. Y en otra pestaña, en otro botón, todos los candidatos que son pro muerte, pro aborto. Usted va a poder ver las listas para que no vaya a votar por los malos, vote por la vida. Ahí va a estar lista ya a partir de la primera semana de abril, y ya desde ahorita la puede ir localizando, pero todavía no está
actualizada, la primera semana de abril, votoporlavida.org. Excelente proyecto. La verdad, esta es una herramienta, mi querido Aarón. Aquí la vamos a compartir en nuestra página oficial de Foro por la Defensa de la Familia. Vamos a compartir esa información para que la audiencia se informe, se oriente adecuadamente. Qué buena iniciativa, porque estamos promoviendo esta convocatoria, ¿verdad? Mexicanos por el voto por la vida en este año de elección, que sea un voto razonado, un voto de convicción, no, de verdad, apoyar a candidatos que representen nuestros valores y convicciones para tener una sociedad de verdad sana, una sociedad que realmente pueda disfrutar de la vida y de los principios y valores establecidos por Dios a través de la Biblia. Pues muchas gracias, mi querido Aarón, y les invitamos aquí a nuestra audiencia para que nos acompañe nuevamente en una transmisión